Sí les digo que para nosotros es una gran preocupación el ictus, para todos es una gran preocupación. Muchas veces pensamos que no nos puede pasar, pero nos puede pasar, y lo único que hay que hacer es combatir los factores de riesgo a los que estamos expuestos, conocerlos, combatirlos y saber cuáles son las medidas preventivas que podemos adoptar. Para eso el doctor Alberto Pardo, como no puede ser de otra manera, va a presidir la mesa y la va a moderar. Muchas gracias, doctor Pardo, y muchas gracias. Yo lo primero que quería dejar encima de la mesa y comentar con ustedes es que el ictus es una enfermedad que ha cambiado mucho en cuanto a su tratamiento en los últimos años. Yo cuando acabé medicina, como se pueden figurar ya hace algunos años, ahora mismo tengo una hija ya que está en cuarto, con lo cual se pueden hacer una idea. Los pacientes que tenían ictus eran pacientes que ingresábamos en los hospitales y esperábamos un poco a ver la evolución, que era lo que pasaba unas semanas después, y teníamos muy poco tratamiento. Hoy en día eso ha variado fundamentalmente y ha variado a varios niveles. Cuando tú te planteas la estrategia para tratar el ictus, te tienes que fijar primero, como también se decía previamente, en todos aquellos factores que son predisponentes para que tú tengas esa patología. Y ahí está el exceso de peso, el colesterol, la hipertensión, el tabaco, el exceso de alcohol, esa vida, digamos, que nos lleva actualmente a tener unos hábitos no sanos. Una vez que hemos pasado esa fase de la prevención, viene la patología. Y la patología tiene unos síntomas muy claros, y una vez que la tenemos, lo que sí es muy importante es el primer periodo de tratamiento, esa ventana terapéutica que dura solo unas horas y en las cuales antes, como yo le decía, prácticamente no podíamos hacer nada, y en el momento actual tenemos terapias que nos permiten mejorar e incluso hacer desaparecer toda la sintomatología que lleva acompañada al ictus. Aquí está toda la terapia que damos, tanto endovenosa como con trombolíticos. Y una de las causas más importantes que producen esta patología en las personas donde es más frecuente, aquellas personas por encima de los 55 o los 65 años, es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular, además, en patologías, en pacientes que no tienen patologías valvulares. Y para esto también tenemos una solución que hace tiempo era más difícil, pero que es el tratamiento anticoagulante. Ahora recientemente, como nos hablarán en la mesa, con nuevos anticoagulantes que también van a favorecer ese tratamiento. Y como colofón de todo esto, en las organizaciones sanitarias, como la que yo trabajo, en el Servicio Madrileño de Salud o incluso en el Sistema Nacional de Salud, todo esto se ha articulado a través de una serie de actuaciones, que es lo que llamamos estrategias, y tenemos una estrategia nacional del ictus, y que en la Comunidad de Madrid tenemos un plan de atención al ictus. En estos planes lo que se hacen es determinar dónde están las unidades a las que tenemos que llevar a los pacientes para que en esas primeras horas reciban el tratamiento adecuado, eso es lo que llamamos unidades de ictus, y para hacer eso tenemos una atención, una llamada, que es lo que llamamos el código ictus. Todo eso se ha desarrollado a través de las comunidades. Y este es el marco en el que nos movemos, un marco en una patología que, como se ha dicho, tiene una gran mortalidad, que tiene como consecuencia de ella, si no la tratamos a tiempo, una gran morbilidad, pero que ahora mismo tenemos herramientas para tratarla. Y en ese sentido es como está articulada la mesa. Yo soy médico de familia y los médicos de familia precisamente nos dedicamos a eso, a la patología crónica, en el sentido de que son patologías que duran mucho tiempo y que suelen agruparse entre sí, ¿no? Son pacientes pluripatológicos, ¿no? Y el médico de familia ahí juega un papel muy importante. Cuando hablamos de enfermedad crónica, lo primero sería decir qué es una enfermedad crónica. Por enfermedad crónica se entiende una enfermedad de larga duración, generalmente que no tiene una curación, lo cual ya quiere decir que el paciente tiene que acostumbrarse a convivir con ella. Quizá el término enfermedad no sea el más apropiado, porque cuando hablamos de una persona enferma, entendemos que una persona pues, que no puede desarrollar actividades cotidianas. Una enfermedad crónica, una persona no puede estar enferma 30 o 40 años, ¿no? Entonces, realmente, por ejemplo, los ingleses, el mundo anglosajón habla de condiciones crónicas, en el sentido de que, bueno, es una situación que tiene la persona y que la adapta a su forma de vida, pero no es tanto una enfermedad en el sentido literal de invalidez que produce la enfermedad, ¿no? Por lo menos no en todos los casos. Y aunque no hay un consenso en cuanto a partir de cuánto tiempo se considera una enfermedad crónica, pero generalmente se habla a partir de 6 meses. Una enfermedad que dura más de 6 meses, pues podríamos hablar ya de enfermedad crónica. Enfermedades crónicas hay muchas y desde luego las enfermedades cardiovasculares son las primeras enfermedades crónicas. Una persona que tiene un ictus, un infarto, es una persona que necesita unos cuidados durante muchos años y probablemente durante toda su vida y tiene que adaptar su vida a esa nueva situación.
Y por eso ponemos en marcha las estrategias. Si vemos el concepto de estrategia de la Real Academia de Medicina, dice que es un arte, una traza para dirigir un asunto, un conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima. ¿Y de dónde sacamos ese conjunto de reglas? Pues el principal modelo que ha tenido más difusión a nivel mundial es el modelo del Chronic Care que tenemos aquí, diseñado por el doctor Wagner, que se basa, puesto en castellano, en una serie de premisas que son las que tienen ustedes aquí, que es el potenciar la atención comunitaria, los recursos y las políticas comunitarias, porque tenemos muchos recursos complementarios al sistema de salud. Mejorar la organización asistencial dirigiendo la atención a los pacientes crónicos, desarrollar estrategias de apoyo a la toma de decisiones, desarrollar sistemas de información más potentes y conseguir, que es el objetivo, un paciente autónomo, informado y comprometido con el cuidado de su salud. Y un equipo proactivo, no un equipo que espere a que venga el paciente, es un equipo proactivo en la prevención de la enfermedad. Esas estrategias podíamos, digamos, clasificarlas o categorizarlas en 4 grandes grupos: la actuación comunitaria, la organización del sistema, la decisión basadas en evidencias, en pruebas científicas y los sistemas de información. Y como conclusiones, decir que el auge de las enfermedades crónicas requiere aplicar nuevos modelos de atención, que hay que incorporar nuevos recursos, no solamente los clásicos, sino incorporar asociaciones de pacientes, muy importantes, asociaciones de vecinos, farmacias comunitarias. Hay que mejorar la organización, potenciando la ubicación del paciente en su entorno natural, en atención primaria, evitar los ingresos que puedan ser evitables, buscar el compromiso del paciente. Si el paciente no se compromete, la enfermedad crónica no se controla, eso hay que tenerlo muy claro. Facilitar la estratificación del riesgo para identificar las personas de mayor riesgo y mantener y mejorar los sistemas de información, que son de mucha ayuda. Muchas gracias. La verdad es que no hace falta que resalte demasiado que la incidencia del ictus en nuestro país es alta, unos 128.000 casos al año, que si consultamos datos estadísticos, pues en el 2008 fue responsable de más de 30.000 defunciones y que, como ya se ha dicho al inicio de esta reunión, es la primera causa de mortalidad en la mujer y la segunda global en España. Pero no solo se mueren los pacientes con ictus, sino que causa un gran problema, y es que es la primera causa de discapacidad física en los adultos, y no olvidemos también que tiene algo que ver en la demencia, siendo la segunda causa de demencia actualmente. Sí es verdad que está aumentando de forma progresiva su incidencia, ligada fundamentalmente al envejecimiento de la población, si bien es verdad que disminuye la mortalidad, y veremos por qué es. Y también llevamos todo el tiempo hablando de envejecimiento de la población, pero no debemos desechar que un 9,3% de los ictus se dan en personas por debajo de los 55 años. Síntomas de ictus en gente joven que difícilmente identificamos y que son un gran hándicap hoy por hoy en la identificación del ictus y el tratamiento agudo del ictus. Y es que hemos dicho que cuando una persona sufre un ictus, en cualquier caso, lo que está generando es que en función de cómo quede tras el ictus, el coste sanitario es diferente. No es lo mismo, como ven en la transparencia, el coste sanitario de una persona que tras el ictus es totalmente independiente. Aquella persona que tiene una dependencia moderada o un gran dependiente que tiene un 80% de costes informales, fundamentalmente, porque tiene que tener una serie de cuidadores 16 horas por lo menos al día, ¿no? Se estima que hay unas 350.000 personas dependientes por causa del ictus en España actualmente. De tal manera que nuestros objetivos en prevención cardiovascular se centran en conseguir que los pacientes alcancen y mantengan un perfil de bajo riesgo, como se muestra en la diapositiva, que podemos conseguir mucho con la prevención primaria a pesar de que la edad le lleve innecesariamente hacia un mayor riesgo vascular, y unas palabras últimamente, ya solamente para acabar, con la prevención secundaria. Cuando hablamos de prevención secundaria, y así lo dice la guía de prevención primaria y secundaria del Ministerio, estamos intentando actuar para que ese paciente no solo disminuya su probabilidad de tener un ictus, sino que disminuya su probabilidad de tener un evento vascular en cualquier otro territorio. No debemos olvidar esto, que la placa está ahí y el proceso inflamatorio vascular está en cualquier vaso, y que un paciente que ha tenido un ictus puede recurrir en ello entorpeciendo gravemente su pronóstico, que el mal control de los factores de riesgo se da tanto en prevención primaria, como demuestra este estudio, como en prevención secundaria, desgraciadamente, aunque cada vez lo estamos haciendo mejor, y que, para acabar, todos los agentes sanitarios y todos los profesionales tienen que estar con el concepto de que intervenir sobre todos los factores de riesgo va a hacer que nuestro paciente tenga menos posibilidad de desarrollar un ictus. Muchas gracias. Aunque me vean como me ven, hemipléjico y algo fastidiado, no nos vamos a engañar,
no tengan ninguna lástima de mí. Soy una persona afortunada y les voy a decir por qué. Soy afortunado por haber tenido un ictus en un rincón del mundo en el que se trata razonablemente bien, que los pacientes bien informados, si llegamos a tener una alianza con ellos, pueden ser grandes gestores de su propia enfermedad. El paciente activo del que se ha hablado antes, ¿no? Y eso es muy importante. Y ya que estoy en Madrid, y esta es una ciudad ilustrada, fundamentalmente porque tuvo un alcalde y rey ilustrado, no cometamos el error de ser, y ahora me refiero al personal sanitario, de ser ilustrados con respecto a los pacientes. Que no se haga verdad aquella frase de todo para el paciente sin el paciente, sino todo lo contrario, todo para el paciente con los pacientes. Si no hay alianza, no hay progreso. Voy a hablar un poquito del impacto del tratamiento anticoagulante oral, cómo se controla, nuevos modelos de gestión del control de la anticoagulación oral, como son el autocontrol y el automanejo, y qué nos deparan los nuevos fármacos que ya tenemos en el mercado. Bueno, pues el tratamiento anticoagulante oral es muy prevalente, tenemos más de 1 millón de pacientes anticoagulados de forma crónica actualmente. Esto va aumentando progresivamente y la mayoría de estos pacientes son pacientes de edad, pluripatológicos y que visitan mucho nuestros sistemas sanitarios. ¿Qué pretendemos con el tratamiento anticoagulante oral? Bueno, pues lo que pretendemos es prevenir que se formen coágulos, que se formen trombos, pero a la vez que logramos eso, pues tenemos un mayor riesgo de hemorragias. La mayor parte de pacientes anticoagulados son precisamente porque tienen una fibrilación auricular. ¿Qué le pasa a este tratamiento anticoagulante? Pues el mayor problema que tiene es que tiene una gran variabilidad interindividual y en el mismo individuo. Hay personas que con 5 miligramos a la semana están bien anticoagulados, otros que necesitan 14 miligramos a la semana o más. Hay pacientes que tienen resistencias al tratamiento y se influye por cantidad de cosas, por muchos medicamentos, por la dieta, por el alcohol, por el tabaco, hasta por situaciones de estrés y tiene un margen muy estrecho de tratamiento, de manera que si nos quedamos cortos podemos tener riesgo de tener un trombo y si nos pasamos de tener una hemorragia importante. ¿Y qué ventajas tienen? Pues la ventaja que es una dosis fija, que el paciente no se tiene que volver loco si 7 miligramos, 10 miligramos, no, que es una dosis fija para los pacientes. Solamente en situaciones especiales hay una dosis más bajita, pero la dosis es siempre la misma. Tiene apenas interacciones con fármacos, ninguna con alimentos y muy pocas interacciones con fármacos en general. Importantísimo que no se olvide de tomar. El mayor miedo que tenemos todos los médicos y los hematólogos, el decir, bueno, estos pacientes cuando ya se van a ir de nuestras manos van a estar con su tratamiento, igual que si toman un tratamiento anticoagulante. Bueno, pues lo que nos parece importante que quien vaya a llevar ese paciente, bien seamos nosotros inicialmente, los médicos de primaria, los cardiólogos, que les expliquen que es vital la adherencia al tratamiento, que es muy importante los autocuidados, igual que si tomara otro tipo de anticoagulante, aunque no necesite controles, pero hay que concienciarla de la importancia del tratamiento y bueno, pues hay algunas cosas por resolver, encontrar técnicas perfectas de laboratorio, que ya hay muchas en marcha, no creo que este sea el foro para explicar cuáles son, pero que pueden medir muy bien su efectividad, que no tenemos antídoto, pero se está caminando hacia tener un antídoto. Y bueno, el mayor miedo es el miedo de la adherencia. Lo más importante es concienciar a los pacientes que inicien este tratamiento, bien porque bueno, su cardiólogo ha considerado oportuno ponérselo, o bien porque se controlaba mal con los anticoagulantes orales, pues que debería estar tutelado inicialmente, debería estar formado, saber qué tiene entre manos y bueno, pues yo le doy la bienvenida a los fármacos porque creo que es un adelanto tremendo.